¿Qué es el RUSIST? El RUSIST es el reporte unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas. Es una herramienta web de fácil acceso para que todas las alcaldías y gobernaciones del país realicen semestralmente el seguimiento y evaluación a la implementación de dicha política en el nivel territorial. La herramienta permite evidenciar el avance en temas como dinámica del conflicto, operatividad de las instancias creadas en las entidades territoriales como el Comité Territorial de Justicia Transicional y los subcomités, la ejecución de actividades, programas o proyectos para atender a las víctimas, el seguimiento a los procesos de retorno y reubicación, así como la promoción de la participación de las mismas, y la adecuación de las administraciones para el óptimo desarrollo de la política y su articulación con los distintos niveles del gobierno. La información registrada en el RUSIST debe abarcar los avances en la política dirigida a la población víctima de hechos como desplazamiento forzado, actos o atentados terroristas, delitos contra la libertad e integridad sexual, desaparición forzada, homicidios, masacres, vinculación de menores a actividades relacionadas con grupos armados, abandono y despojo de tierras, entre otros. Para ello, cada entidad territorial designa formalmente un enlace o persona encargada de reportar la información semestralmente. Hoy, el 100% de las entidades territoriales del país cuenta con acceso al RUSIST. El RUSIST le permite a alcaldías, distritos y gobernaciones que su información relacionada con víctimas esté siempre disponible, de tal forma que pueda conocer su realidad e identificar las debilidades y fortalezas en aspectos estratégicos y de gestión de la política pública de víctimas. Esta información fortalece su capacidad institucional a la hora de aplicar la política. Asimismo, permite al Ministerio del Interior y a la Unidad para las Víctimas realizar un seguimiento y evaluación de los avances obtenidos en términos de ejecución de la política e implementar planes de mejoramiento basados en acciones encaminadas al restablecimiento de derechos de la población afectada por el conflicto. Tenga en cuenta que la información que se consigne en la herramienta debe ser veraz, exacta, clara y oportuna. Las diferentes dependencias y secretarías de la entidad territorial deben ser conscientes de este mensaje. Recuerde que una mayor calidad en la información reportada permitirá tomar mejores decisiones que se adecúen a la realidad de su región. ¿Cómo funciona el RUSIST? Para ingresar a la plataforma, cada entidad territorial designa un enlace o encargado de reportar la información semestralmente y por medio de un oficio solicita al Ministerio del Interior o a la Unidad para las Víctimas un usuario y contraseña para el acceso a la herramienta vía web. Es importante que las alcaldías y las gobernaciones designen un enlace que tenga conocimientos de la política pública de víctimas, que tenga buen manejo de herramientas informáticas, fuentes de información fiables y amplio conocimiento del territorio. El cumplir con estas condiciones se verá reflejado en la calidad de la información consignada. Además, el enlace será el articulador dentro de cada entidad territorial y principal fuente de información para las entidades estatales. Recuerde que la calidad y veracidad de la información reportada a través del RUSIST es responsabilidad del representante legal de la entidad territorial, es decir, el alcalde o el gobernador. Así, el RUSIST se convierte en un insumo para que la entidad territorial realice su plan de mejoramiento, un conjunto de acciones con responsables definidos, recursos y fechas de cumplimiento con el fin de identificar las fortalezas y superar las debilidades en el diseño e implementación de la política pública de víctimas. Además, el RUSIST es la principal fuente de información para que la Unidad para las Víctimas pueda medir la contribución que hace la entidad territorial al goce efectivo de derechos y emitir la certificación territorial. Asimismo, es un insumo para los indicadores de coordinación, los cuales miden el nivel de articulación entre las entidades nacionales y las territoriales. El reporte de la información requerida en el RUSIST es de carácter obligatorio para cada una de las entidades territoriales y su incumplimiento conlleva a sanciones por parte de los órganos de control.
Tanto el Ministerio del Interior como la Unidad para las Víctimas cuentan con un grupo de profesionales para apoyar a las entidades territoriales en el diligenciamiento, empoderamiento y uso del RUSIST. Este personal capacitado ofrece jornadas de asistencia técnica en cada uno de los departamentos a los municipios de su jurisdicción. Para cualquier inquietud sobre el RUSIST, usted se puede contactar a través de reporteunificado@mininterior.gov.co, reporteunificado@unidadvictimas.gov.co o llamando al Ministerio del Interior en Bogotá al teléfono 242-7400, extensiones 2723 o 2725, o a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas al teléfono 796-5150, extensión 3535.